Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. No hay duda de que en Colombia los ciclistas se dan silvestres. Somos cuna de campeones, pero ¿alcanza con el talento para seguir siendo potencia? ¿Hay un hueco generacional de ciclistas? ¿Cuándo tendremos un nuevo Egan Bernal? Para este capítulo hablamos con el periodista y cronista de ciclismo Matt Rendell, con el exciclista y comentarista Víctor Hugo Peña, con Jairo Chávez, director de la Fundación Esteban Chávez. También hablamos con Josiane Fernández Machín, team manager del UAE Team Emirates. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Hace unas semanas recibí la visita de un amigo español que nunca había venido a Colombia. Pocos días después de su llegada, lo acompañé al aeropuerto donde debía tomar un vuelo hacia Medellín que salía a las 7 de la mañana, por lo que debíamos irnos al aeropuerto bastante temprano. En el camino hacia el aeropuerto, Emilio, mi amigo, perdió el sueño al ver la cantidad de gente en las calles, en el transporte público tan temprano, cuando todavía estaba oscuro. Se sorprendió y entendió aquello de que somos un país cafetero por excelencia. Ya sé a dónde va tanta cafeína, me dijo. Pero especialmente le sorprendió ver los buses de transporte escolar en los que las ventanas están adornadas con niños dormidos con sus cabecitas apoyadas en los cristales mientras a duras penas amanece. Le pareció escandaloso y yo lo apoyé. Creo que es una tortura. Y así somos, un pueblo que madruga. Desde muy temprano, buses repletos de gente que durmió poco y se despertó antes de que saliera el sol, a dejar listo el almuerzo, a alistar a los muchachos para el colegio, para salir a una extenuante jornada que termina después de que el sol cae. Por lo menos en Bogotá, esta ciudad de clima agreste, las madrugadas también son el momento en el que el paisaje se llena de cientos o miles de personas en bicicletas en las ciclorrutas. En la espalda llevan bolsos con su almuerzo o con sus herramientas de trabajo. Esta dinámica está atravesada por pobreza y por desigualdad que obliga a gran parte de los colombianos a trabajar antes de que amanezca y después de que atardece. Pero ese sacrificio obligado ya es parte importante de nuestro vivir, aunque algunos no necesitemos hacerlo. Sin ese sentimiento de lucha permanente, sin esa abnegación, las historias no serían lo épicas que son. Porque nuestra historia, la de los colombianos, está atravesada por esfuerzos y sacrificios que parecen sacados de cuentos de héroes. Todo ese ha sido siempre un gran esfuerzo o un sacrificio titánico. Desde las luchas independentistas hasta los triunfos más pequeños y personales. Debe ser cuestión de esa tradición judeocristiana que está tan presente siempre, por más ateo, agnóstico y budista que uno sea. Esa tradición del esfuerzo está muy viva, especialmente en nuestra ética, en lo más profundo de nuestro ser. El sacrificio hace parte de una promesa de triunfo futuro, de salvación. Entre más nos cueste algo, mejor será el premio. Dudamos de lo que se consigue fácil. En tantos años que llevo como periodista, reportando el día a día del país, creo que hemos usado la resiliencia como una excusa para sentir que conseguiremos, como país y como individuos, un futuro brillante en algún momento. En parte, también por eso creo que somos una cultura obsesionada con el trabajo. Pienso en las historias de arrieros que cruzaron la vastedad de las cordilleras para establecerse entre ellas en los valles. El sufrimiento nos ha servido de consuelo durante toda la historia. En surcos de dolores el bien germina ya, dice nuestro himno nacional, y creo que pocas veces nos hemos visto tan bien retratados en un símbolo patrio. Y para no alejarme mucho, me di a la tarea de seguir buscando en las 11 estrofas del himno, y están casi todas llenas de palabras y frases como «los que sufran bendicen su pasión» o «de Cartagena la abnegación es mucha», y así hemos crecido como patria celebrando el hecho de madrugar, aunque no sea necesario, como nuestra virtud máxima. El trabajo dignifica, o al que madruga Dios le ayuda, tienen más sentido en nuestro escudo que libertad y orden. Quizá por eso hemos hecho de un deporte salvaje nuestro deporte nacional, el ciclismo. Antes de que muchos peguen el grito en el cielo, lo voy a decir claro, nuestro deporte nacional no es el fútbol, es el ciclismo. Desde donde se mire, en títulos, en antigüedad o en talento, pero como venía diciendo, creo que es por ese espíritu de sacrificio que hemos tenido las glorias de las que podemos alardear. Lucho Herrera, El Zipa Forero, Cochise Rodríguez, Dairo Quintana, Egan Bernal, por citar solo unos pocos. Pero es que estas glorias han sido glorias a pesar de y no por ser colombianos. El periodista británico Matt Rendell hace un símil más preciso cuando dice en su libro Los Reyes de la Montaña que los rostros de los ciclistas trepando una montaña nos recuerdan la pasión de Cristo en la cruz.
Ahí, en esa comparación, se puede encerrar gran parte de lo que somos como colombianos: sufrimiento, pasión y ciclismo. Por eso la combinación es tan ganadora. Si usted no es fanático del ciclismo, debe saber que este deporte, tal y como se puede ver hoy en día, es solo una fracción de cómo nació o de cómo era. En un principio, por poner un ejemplo, el Tour de Francia era una competición más cercana a una odisea para sobrevivir que a un paseo por la campiña francesa. Y no es que hoy en día sea un paseo, pero en sus primeras versiones y hasta hace algunas décadas, los recorridos podían llegar hasta 400 kilómetros al día. Algo así como la distancia que hay entre Bogotá y Bucaramanga, en carreteras que no tienen nada que ver con las que hay hoy en día, cubiertas de adoquines en el mejor de los casos. En total, el Tour tenía una distancia de 2.428 kilómetros. Ni hablemos de los nulos avances tecnológicos de principios del siglo XX, en los que las bicicletas estaban hechas de hierro que podían llegar a pesar unos 16 kilos, más del doble de lo que pesan ahora, y de una sola velocidad. Y si a un competidor se le pinchaba una llanta, debía buscar un lugar para repararla en el camino, y en lugar del conveniente gel con calorías que consumen los ciclistas hoy en día, debían parar para comer pan, vino y embutidos para no morir o caer desmayados en ese recorrido tortuoso. Más que ciclistas, eran unos gladiadores que debían luchar contra las adversidades de la naturaleza. Para darles un ejemplo de las condiciones extremas en las que se competía, está el caso del ciclista británico Tom Simpson, pero la crónica 40 pedaladas de Ander Izaguirre cuenta mejor lo que pasó, abro comillas. Crujes de sufrimiento y caes de la bici. Tom Simpson, aún no has entrado en coma. La montaña te está matando con paciencia. Alguien te levanta del suelo y vuelves a estar encima del sillín, inconsciente pero pedaleando como un robot. A tu vida solo le quedan 40 pedaladas y ni siquiera te das cuenta. Cierro comillas. El 13 de julio de 1967, subiendo el Mont Ventoux y a poco de llegar a la meta, el ciclista murió. La autopsia indicó que una mezcla explosiva de anfetaminas y alcohol le había provocado un colapso cardíaco. Para ese momento, el uso de esas sustancias no era una rareza para aguantar las extenuantes jornadas, una verdadera salvajada. Y aunque pasaron casi 50 años para que en Colombia tuviéramos nuestra propia carrera, la Vuelta a Colombia, ya éramos un país de escarabajos, incluso antes de saberlo. Para la primera mitad del siglo XX, cuando recién llegaron las primeras bicicletas desde Europa, más o menos por la década de los años 30, eran un lujo de algunas familias adineradas de Antioquia o Bogotá, pero con el paso del tiempo, más o menos por los años 60, las bicicletas comenzaron a popularizarse y la llegada de la fábrica Monarch a Cali hizo que sus precios fueran más accesibles para todo el mundo en comparación con los carros, que todavía eran de acceso a unos pocos. Y así comenzó nuestra cultura de escaladores. Los campesinos empezaron a usarla para mover sus cosechas en el campo. Fuimos una fábrica de ciclistas de montaña sin querer, hombres con una fuerza sobrehumana que todos los días transportaban costales de papa y cebolla en carreteras destapadas. Así comenzó una tradición campesina de este deporte que todavía trasciende hasta nuestros días. La mayoría de nuestros ciclistas son campesinos o hijos de campesinos, criados con una dieta de arepa, huepanera y bocadillo. Parte del paisaje de las carreteras del país, junto con las montañas, los árboles y los peajes, son los ciclistas en las lomas, ya sea por deporte o por transportar alimentos, siempre están ahí y todo esto ha sido una bendición hasta cierto momento, aunque luego se quedó corta. Pero más allá del uso de la bicicleta en el campo, las ciudades también las han adoptado y con mucho éxito. Según una encuesta de la empresa francesa Ipsos, hecha el año pasado, un 37% de los colombianos usa la bicicleta al menos una vez por semana y para un 16% representa su principal medio de transporte para una distancia de aproximadamente 2 kilómetros. Un 17% de los encuestados dijo que la bicicleta es su medio de transporte para ir al trabajo o a estudiar y solo un 36% tiene bicicleta personal. Colombia es el país que tiene la cuarta mayor proporción de personas que usan la bicicleta para ejercitarse, 33%. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la ciudad hay alrededor de 1.800.000 bicicletas registradas. Se estima que a diario se movilizan 1,2 millones de personas y para febrero de este año había 608 kilómetros de ciclorrutas permanentes y 5 kilómetros de ciclorrutas temporales. Las cifras y la historia nos han demostrado que aquí los ciclistas se dan silvestres en el campo y en la ciudad. Tenemos un talento casi nato para subir montañas o cubrir grandes distancias pedaleando. ¿Pero será suficiente con el talento para seguir produciendo campeones de ciclismo? La década del 70 trajo la primera ola de ciclistas colombianos que triunfaron en el extranjero.
En el 71, Martín Emilio Cochise Rodríguez fue el primer ciclista colombiano en ganar una competencia en Europa y el primero en disputar el Tour en 1975, y el apodo de los escarabajos comenzó a conocerse por fuera del país, esa especie de escaladores natos que trepaban los Pirineos o los Alpes como si fuera un cerro con facilidad sin perder la compostura. Solo 8 años después, competidores colombianos volvieron a disputar el Tour en 1983 y fue cuando el ciclista francés Jacques Anquetil dijo su famosa frase: "Si vuelven, serán terribles". Y no le faltó razón. En 1984, Lucho Herrera ganó la etapa del Alpe d'Huez, la primera para Colombia, y en la versión del 85 repitió en la etapa entre Pontarlier y Morcina-Voriaz. Pero fue en la etapa entre Otrán y Saint-Étienne, el día en que vivimos en vivo y en directo una de las épicas deportivas más grandes del país. Era un sábado a media mañana en Colombia. Lucho llevaba la camiseta blanca de pepas rojas, esa insignia que indicaba que era el mejor escalador. De un momento a otro, después de un descenso, las cámaras simplemente mostraron a Lucho con la cara cruzada por una línea de sangre que salía de su sien izquierda hasta el mentón. Luego nos enteraríamos de que, esquivando una mancha de aceite en el pavimento, tocó la orilla de la carretera y se cayó. La imagen de la que estábamos pegados los colombianos nos mostraba a Lucho con la cara roja, pedaleando como si le estuviera corriendo a la muerte. Tenía un gesto duro, mirando fijo hacia adelante, iba pedaleando solo. Finalmente Lucho le sacó ventaja y se le escapó al histórico Bernard Hinault, ganador de 10 grandes vueltas, y le ganó la etapa. Coraje, sufrimiento y sacrificio, la descripción de un héroe. Se me eriza la piel de solo recordar ese momento. La década de los 80 fue brillante para el ciclismo nacional. Grandes ciclistas colombianos pasaron de ser capos de sus equipos en Colombia a ser gregarios de lujo en equipos europeos, como el caso de Condorito Corredor, Patrocinio Jiménez, que se fueron al equipo español Teca. También en el 85, Fabio Parra se estrenaría con triunfo en la etapa de Lans de Vercors, y en 1987 llegaría el culmen de esta generación. Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco Rodríguez ganan etapas de la Vuelta a España, y Lucho vuelve a ser protagonista al ganar esta carrera con el equipo Café de Colombia Barta. Un año después, en 1988, Fabio Parra ocupó el tercer lugar del Tour de Francia, y eso sería el fin de una generación dorada. Tuvieron que pasar 25 años para volver a ver un ciclista colombiano en el podio de una de las grandes carreras. Mientras tanto, hubo un par de victorias en etapas y un campeonato mundial de contrarreloj en 2002, pero pareció por 2 décadas y media que el hecho de ser ciclistas natos, que se alimentan de panela, bocadillo y mazamorra y que suben las montañas con bultos de papa, no fue suficiente. En 2012, comenzaron las pistas de que había una nueva ola de ciclistas colombianos a punto de estallar. En los Juegos Olímpicos de Londres, Rigoberto Urán ganó medalla de plata en la prueba de ciclismo de ruta, perdiendo el oro en los últimos metros por mirar atrás para ver dónde venía su rival, Alexander Vinokurov. Y fue en 2013 cuando el nombre de Nairo Quintana nos hizo sentir escarabajos de nuevo. Ya lo conocíamos, en 2010 había ganado el Tour del Porvenir, en 2012 la Ruta del Sur y en 2013 la Vuelta al País Vasco. Pero fue el 20 de julio que esa promesa se hizo realidad. Los simbolismos fueron exagerados. Un colombiano volvió a subirse en un podio después de un cuarto de siglo en el Tour de Francia, el día de la independencia. No fue fácil, también tuvo que ser otra épica, otra batalla sufrida, como lo es todo en Colombia. La etapa 20 del Tour, la penúltima, era entre Annecy y Semnoz, una etapa de montaña de 125 kilómetros. A ella, Nairo llegó tercero en la clasificación general, a 32 segundos de Alberto Contador y a 5 minutos 32 de Chris Froome. Llevaba el maillot blanco que lo certificaba como el mejor ciclista joven. Hacia el final de la etapa quedaban solo 3 gladiadores: Joaquín Purito Rodríguez, Chris Froome y un joven de 23 años entrenado en las carreteras de Cómbita, Boyacá, que medía 1,67 m. Nairo quería desbancar a Contador del segundo lugar y arrebatarle la camiseta de pepas rojas que alguna vez Lucho Herrera marcó de sangre. Faltaba solo 1 kilómetro para llegar a la meta y el ciclista Chris Froome, un británico de 1,87 de altura y que era el líder, lanzó un ataque explosivo. Pero así como fue explosivo, fue corto. Las piernas del británico flaquearon ante la empinada montaña y Nairo contraatacó, se paró en los pedales. Nairo se fue, subió a la montaña como si estuviera entrenando en los 2.825 metros sobre el nivel del mar de Cómbita. Nairo quedaría segundo a 4 minutos y 20 segundos de Froome y así nacería una nueva generación de escarabajos, la última que conocemos.
El año siguiente fue genial. Nairo Quintana fue campeón y Rigoberto Urán subcampeón del Giro de Italia. 2 colombianos en el podio. La promesa hecha en los 80 se hacía realidad. En 2016, Esteban Chávez ocupó el segundo y tercer lugar en el Giro de Italia y en la Vuelta a España respectivamente. En 2017, Rigoberto Urán fue segundo en el Tour de Francia, detrás de Froome, otra vez segundos. Y en 2019 volveríamos a otro pico alto en la historia del deporte nacional, de nuevo en Francia, y sí, adivinaron, tampoco fue fácil. La historia vuelve a ser heroica. Era la antepenúltima etapa entre Saint-Jean-de-Maurienne hasta el Col d'Iseran, 89 kilómetros de alta montaña a más de 1.700 metros de altura. El líder era el francés Julian Alaphilippe, seguido de un ciclista que llevaba la camiseta blanca del mejor joven, Egan Bernal. Ese 25 de julio, Egan aceleró en la subida de la montaña, se escapó en dirección al cielo y no hubo ningún otro ciclista que pudiera detenerlo o al menos alcanzarlo en su carrera hacia la cima. En la bajada, el británico Simon Yates logró alcanzarlo, pero un carro rojo de la caravana del Tour se hizo a su lado para comunicarles que en Tignes había un deslizamiento de lodo, nieve y piedras y que la carrera se terminaba y los tiempos se tomarían en Col de l'Iseran y el tiempo acumulado por Egan en esa etapa frente a Alaphilippe lo recubriría con la camiseta amarilla que se trajo a Colombia por primera vez. 2 años más adelante llegó la cúspide del ciclismo colombiano, otra vez Egan, pero esta vez en el Giro de Italia. Desde la 9ª etapa ocupó el puesto de líder y no lo soltó. Habíamos tocado el cielo con las manos, pero tal parece que nos pasó lo que a Ícaro. Volamos demasiado cerca del sol. Pocos meses después, Egan sufrió un accidente en un entrenamiento en la carretera de Bogotá a Tunja y tuvo fracturas de piernas y rótula. Desde entonces, parece que el ciclismo colombiano ha entrado en un nuevo paréntesis. Hay varios motivos para afirmar eso. La revista High Cycling con frecuencia hace una lista de ciclistas jóvenes para vigilar en la que los nombres de colombianos aparecen con normalidad. Sin embargo, parece que ya no es tan normal. Por otra parte, distintos observadores que antes venían a Colombia en busca de talentos jóvenes, ahora prefieren ir a países como Holanda o Dinamarca, en donde las escuelas de ciclismo tienen mayor apoyo público y privado, y en donde estos jóvenes atletas, además de tener aptitudes físicas, ya tienen una preparación mental e incluso alimenticia que en Colombia parece que no hemos logrado. El Tour del Avenir es otro indicativo. Esta competencia es una especie de Tour de Francia para ciclistas sub-23 en el que se tiene el panorama de lo que serán las estrellas de este deporte. Este Tour lo han ganado Superman López, Nairo Quintana, Esteban Chávez y Egan Bernal. Es una competencia a la que Colombia es invitada frecuentemente. Sin embargo, desde 2017 el equipo nacional no es invitado y apenas este año volverá. ¿Hay una brecha generacional en el ciclismo colombiano? ¿Qué se requiere para tener otros Egan, Nairo o Rigoberto? Le hago la pregunta al periodista Matt Rendell. En la generación de Nairo, Rigo, Esteban, Miguel Ángel y los demás de esa generación de oro, crearon un medio ambiente que permitió formar y salir esos grandes talentos. Ahora, en el mundo desarrollado, el mundo mucho más rico del mundo en desarrollo, los estudios han avanzado muchos en años recientes y la disponibilidad de la sabiduría deportiva es muy alta para el lector, el estudiante y también el consumidor en esos países donde hay los medios para comprar la tecnología que está transformando el deporte. Entonces, lo que hace falta Colombia para superar la brecha generacional actual es inversión, es ciencia, es colaboración, es sabiduría y tecnología. Y eso implica una transformación absoluta a nivel institucional del ciclismo colombiano. La historia de los equipos de ciclismo en Colombia es otra. A lo largo de la historia del ciclismo colombiano ha habido varios equipos nacionales, algunos con más triunfos que otros, pero ninguno parece sostenerse y dar la pelea a equipos europeos. En la década del 80, el equipo Pila Esparta, propiedad de una empresa de baterías, comenzó a dar frutos. A él pertenecían Patrocinio Jiménez, cuando fue segundo en la montaña y fue tercero en algunas etapas de la Vuelta a España en 1983.
También Lucho Herrera lo comandó en el 84 cuando ganó el épico ascenso al Alpe d'Huez. Un año después vino el equipo Café de Colombia y desde entonces los patrocinadores y el nombre del equipo han cambiado con frecuencia. Equipo Manzana Postobón, Equipo Colombia Espación, que en un principio fue un equipo continental, pero en 2011 consiguió su licencia pro continental y tuvo la posibilidad de disputar competencias del circuito World Tour, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero esto no pasó y solo consiguió llegar a la Vuelta a Cataluña. Ese mismo año, Coldeportes, uno de los principales patrocinadores, se retiró del equipo y creó otro de categoría continental profesional, el Team Colombia, que en 2013 fue invitado a correr el Giro de Italia y en la clasificación de los jóvenes, Darwin Atapuma ocupó el cuarto lugar. Pero en 2015 el equipo tuvo malos resultados, hubo retrasos en el pago de salarios y el equipo terminó por disolverse. Inmediatamente volvió el equipo Manzana Postobón, pero el 24 de mayo de 2019 anunció su retiro del circuito ciclístico internacional después de que confirmaron que 2 de sus corredores dieron positivo en dopaje por sustancias prohibidas. Han sido muchos los equipos que han ido y venido. Se me quedaron por fuera el equipo 472 y quizás otros. Todos con diferentes logros y errores, pero ninguno parece volver a tener la fuerza para competir con los grandes equipos europeos. Si hay tanto talento que se da naturalmente, ¿por qué los grandes patrocinios no logran consolidarse en el país? Le hago esta pregunta al exciclista y comentarista Víctor Hugo Peña. Esto me dice. Yo lo que creo es que tenemos que cambiar, primero que todo, la idea del ciclismo ese antiguo, de épico, de sufrimiento y coraje y berraquera. Digamos que también, pero primero hay que hacer una búsqueda de talentos. Y esa búsqueda de talentos cuesta mucho dinero. Y ahí tiene que haber una mezcla de empresa privada y Estado. Y esa búsqueda de talento luego tiene que ser trabajada por entrenadores colombianos, médicos, nutricionistas, psicólogos, que sé que existen en Colombia, que sé que tienen el conocimiento y pueden aportar mucho a esa búsqueda de ese nuevo ciclismo. Los diamantes están brutos, los diamantes. Ahora hay que pulirlos, pero pulirlos con el conocimiento, la ciencia, la tecnología, los nuevos adelantos de entrenamiento y mecánica de ciclismo. Eso no puede ser ya a gritos y a solamente sueños de esos con los que crecimos los de antes. ¿Qué está pasando entonces con el ciclismo colombiano? Pareciera que muchos factores no han ayudado a que podamos tener un éxito más frecuente y regular en las competencias. Uno de ellos, como ya habrá sospechado, es el gubernamental. Según Jorge Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, abro comillas, este año el ministerio nos apoyó con 9.000 millones de pesos en un convenio para el ciclo olímpico y los principales eventos como la Vuelta a la Juventud, Vuelta a Colombia, además de los campeonatos mundiales, pista, ruta, BMX, freestyle. Cierro comillas. Sin embargo, al hablar con ciclistas y sus familiares, ninguno se ha sentido verdaderamente apoyado. El mismo Rigoberto Urán, hace solo unas semanas desde el Tour de Francia, hizo un llamado claro de lo que se requiere para superar este valle. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, que puedan los muchachos venir aquí a Europa, porque cuando uno está en Europa, pues se da cuenta del nivel que está. Pero estamos hablando desde categorías inferiores, estoy hablando desde los juveniles, incluso hasta los prejuveniles, que puedan venir a Europa, donde está el nivel, ahí es donde está. Hay muchas cosas que hay que replantear, hacer carreras en Colombia más técnicas, pero yo creo que hay que iniciar prácticamente desde muy niños. Desde muy niños, yo estoy hablando desde los 13 años, un proceso de educación, de alimentación, de cuidarse, prácticamente con una cultura muy profesional. Jairo Chávez, papá del ciclista Esteban Chávez y cofundador y director general de la Fundación Esteban Chávez, ha hecho varios intentos para encontrar patrocinadores para jóvenes ciclistas que apoyan desde su fundación. Aunque hacen un gran trabajo, el apoyo económico es escaso desde la empresa privada hasta la inversión pública. ¿Por qué, si tenemos tantos talentos, es tan difícil encontrar apoyo económico para ellos? Le traslado esta pregunta al mismo Jairo Chávez. Efectivamente, es muy complicado conseguir apoyo para los chicos talentosos, pues porque somos un país mediático en donde queremos ya todo hecho, construido, no le apostamos a nada
a construir, no creemos en los procesos, pensamos que todo llega caído del cielo, entonces ya la gente solamente quiere apostarle a los ciclistas que ya son famosos, a los que tienen rating, a los que pueden vender y son comercialmente ya una vitrina, pero muy pocos o muy pocas empresas son los que le apuestan al inicio, a la base, a donde está toda la parte más importante del deporte. Muy pocas personas le apuestan y ya todos quieren al ciclista hecho, famoso, y ya montarse en todos al bus de la victoria y ya está. Eso es lo que sucede con nuestros deportistas. Otro factor que nos está dejando rezagados en comparación a otros países es la tecnología. Mientras en países como Dinamarca, Inglaterra y Holanda, el uso de avances tecnológicos para el entrenamiento de jóvenes ciclistas es la regla. En Colombia todavía nos confiamos únicamente del talento y los métodos de entrenamiento y preparación se quedaron en el siglo XX. Esto incluyendo asesorías en alimentación y psicológicas. Estas herramientas son bastante costosas y parece que nadie está dispuesto a pagarlas. Entonces, los diamantes en bruto que se dan en el país no tienen quien los pula. Y parece que ningún cazatalentos o scouter internacional está dispuesto a llevarse a un talentoso joven ciclista colombiano con los gastos que esto significa, si puede lograr lo mismo con un joven de su país, quizás menos talentoso, pero con las herramientas tecnológicas para triunfar. ¿Qué tuvo la generación de ciclistas colombianos como la de Egan y Nairo que no tenga la de ahora? Le hago la pregunta a Josian Fernández Machín, Team Manager del UAE Team Emirates. Yo creo que quizás cuando Egan, Nairo, Rigo, todos estos corredores cuando llegan a Europa tienen que hacerse un hueco, luchan por hacerse un hueco, por hacerse un hueco en su propio equipo, por hacerse un hueco en el ciclismo internacional, por ser alguien importante e imprescindible, sea en los equipos, en el calendario internacional. Y yo creo que la nueva generación lo que interpreto es que en muchos de los casos, por el hecho de ser colombiano, creen que tienen puertas abiertas, ¿no? Y al final, independientemente de la nacionalidad que tengas, tienes que generarte tu propia puerta, tu propio trabajo, tu propio espacio, tu propia, sobre todo, credibilidad deportiva, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Porque en muchos casos sí que ha habido una fiebre de que prácticamente todo el mundo quería tener corredores colombianos, ¿no? Entonces se está acogiendo a quizás más de los que en ese momento tenían resultados como para estar en un nivel de World Tour. Creo que quizás esa pueda ser la mayor de las explicaciones, creo, que haya respecto al por qué ahora mismo esta generación no está teniendo tan buenos resultados como la época de Nairo o de Egan. El ciclismo sigue representándonos como colombianos, sigue siendo nuestro deporte insignia, precisamente porque ha sido una historia de luchas, de odiseas, de fracasos y victorias. Ojalá nuestra historia y la del ciclismo nacional deje de estar llena de tantos sacrificios y esfuerzos desmedidos. Me gustaría que los próximos Egan o Nairo no tengan que atravesar por historias de sufrimiento para poder convertirse en héroes. También como país que el Metro de Bogotá o los grandes proyectos no tengan que convertirse en odiseas de décadas o siglos llenos de abnegación y dolor. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 48 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.